En el recorrido vital de una mujer, se presentan coyunturas donde las palabras pierden su eco, donde los consejos humanos se diluyen sin ofrecer consuelo, y donde el silencio de las lágrimas empapa la almohada durante noches de profunda angustia. Has transitado por ese abismo en el que tu alma clama por tu linaje, pero la percepción es que nadie presta atención. Te has esforzado con denuedo por mantener la estabilidad de tu hogar, pero tus fuerzas se han desvanecido. Has elevado tus plegarias sin vislumbrar una respuesta aparente. Permíteme revelarte una verdad transformadora. Dios no permanece inerte. Él ha legado una palabra viva, un refugio inexpugnable, un salmo que ha servido de cobijo a incontables generaciones. Ha sido un baluarte para mujeres de temple inquebrantable, madres que jamás cedieron ante la adversidad, esposas que oraron desafiando todo pronóstico desfavorable, e hijas que alzaron su voz incluso en la más densa oscuridad. Este salmo trasciende la mera secuencia de letras en un pergamino. Es una espada de doble filo, un escudo impenetrable, una manifestación de la presencia divina en el epicentro del dolor humano. Hoy te convoco a desentrañar el potencial ilimitado que se desata cuando una mujer de fe se erige y proclama esta palabra 3 veces al día. No como una observancia mecánica, sino como una declaración de guerra espiritual, no como una tradición arraigada, sino como un acto de rendición absoluta. No como una costumbre vacía, sino como una profecía viviente sobre la esencia de su morada. Si abrazas esta práctica con la totalidad de tu ser, serás testigo de la inconfundible intervención divina. Existe un clamor que solo el firmamento es capaz de escuchar. No se trata de la voz altisonante que busca la atención pública, ni del discurso meticulosamente pulido diseñado para impresionar a la mirada humana, ni de la oración recitada con el objetivo de exhibir piedad ante los semejantes. Es aquel susurro que brota desde la más profunda fractura de un espíritu femenino quebrantado, de un alma que ha agotado todas las opciones terrenales, pero que a pesar de la desesperación se rehúsa categóricamente a soltar la mano providente de Dios. Es el sollozo ahogado de una madre que observa cómo su prole se distancia inexorablemente del sendero de la fe, el lamento silencioso de una esposa que a pesar de amar con intensidad, no encuentra reciprocidad en su afecto, la lucha interna de una hija que se aferra a su convicción en un entorno que la impele a la claudicación. Este clamor íntimo y desprovisto de artificios posee una denominación celestial, y Dios lo reconoce como adoración. Es en ese santuario sagrado, donde las palabras se desvanecen y las lágrimas se convierten en el único lenguaje elocuente, donde florece el poder intrínseco de un salmo. Un salmo recitado con fe trasciende la mera expresión poética o la literatura hebrea. No es una rutina espiritual vacua y desprovista de significado. Es en esencia el eco de la voz omnipotente de Dios resonando en medio del caos existencial. Es un escudo protector invisible, un decreto profético con la capacidad de reconfigurar la realidad, un refugio eterno que ha sostenido y amparado a generaciones de hombres y mujeres fieles a lo largo de los anales del tiempo. Amada mujer de fe, tú que recibes estas palabras, el Eterno desea recordarte algo vital en este instante. No te encuentras en soledad. Aunque la aflicción te invada y percibas que nadie comprende la profundidad de tu dolor, aunque tus plegarias parezcan disolverse en un silencio ensordecedor, aunque tu espíritu se sienta exhausto y sin aliento, existe un lugar donde puedes hallar la fortaleza renovada. Ese santuario se halla velado en la intrínseca verdad de su palabra, el salmo del cual conversaremos hoy, y que estás llamada a leer 3 veces al día con el fuego de la convicción ardiendo en tu corazón, no constituye una fórmula mágica o un mero sortilegio. Es en cambio una llave espiritual de inconmensurable poder, una llave con la capacidad de descorrer las ventanas celestiales sobre tu morada, de activar promesas divinas que yacían latentes, de insuflar vida a aquello que parecía irremediablemente extinto. Suscríbete a Palabras de Catherine para más reflexiones inspiradoras, pues cada vez que proclamas la palabra de Dios en tu hogar, estás sembrando vida, aunque los frutos no se manifiesten de manera instantánea o perceptible a simple vista. Estás erigiendo un muro espiritual de protección, invisible para la mirada común, pero de una solidez inquebrantable en el reino espiritual, aun cuando quienes te rodean no comprendan la profundidad de tu acción. Estás invocando el nombre sacrosanto del Altísimo, y los cielos, en su majestuosa plenitud, responden con poder cuando una mujer de fe eleva su clamor con genuina sinceridad y un corazón despojado de artificios. Las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos 4:12 declaran con autoridad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Observa que no dice que fue viva, sino que es viva. Esta afirmación trascendente implica que en el instante preciso en que tú articulas ese salmo con tus propios labios, esa palabra se activa con una fuerza dinámica.
Se mueve con propósito divino, penetra las capas más recónditas de tu ser y de tu entorno, restaura aquello que estaba fragmentado, rompe las cadenas que aprisionan, sana los corazones afligidos y transforma por completo los ambientes cargados de negatividad. Quizás en este momento te encuentres reflexionando, pero si ya he leído ese salmo con anterioridad y nada ha cambiado en mi realidad, escucha con suma atención. No se trata meramente de la acción de leerlo, sino de declararlo con una convicción profunda, de recitarlo con una expectativa espiritual palpable, de afirmarlo con la autoridad inherente a tu condición de hija de Dios. Porque existe una distinción abismal entre la simple recitación de palabras y el acto de depositar la totalidad de tu existencia en la esencia de esas palabras. Dios no busca una repetición vacua y sin sentido. Él anhela una fe genuina, una entrega sincera que trascienda la formalidad. Y es precisamente por esta razón que en este preciso instante el Espíritu Santo te convoca a regresar a ese salmo. No para repetirlo como quien sigue una rutina monótona y desprovista de vida, sino para adentrarte en una guerra espiritual con Él, para abrir tu Biblia y proclamarlo con vehemencia 3 veces al día. Como quien riega con diligencia una semilla en tierra árida, creyendo con absoluta certeza que de ella brotará un fruto abundante, para leerlo al alba, consagrando así el inicio de tu jornada. Para declararlo al mediodía cuando las fuerzas físicas y espirituales parecen flaquear, para proclamarlo al anochecer cuando las sombras del desasosiego amenazan con robarte la paz interior. Porque mientras tú te dedicas a la lectura de la palabra, Dios se encuentra obrando con poder. Mientras tú elevas tu clamor con fervor, los ángeles celestiales se movilizan en respuesta a tu súplica. Mientras tú persistes con firmeza en la palabra, el adversario espiritual retrocede, desprovisto de poder ante la autoridad divina. Aquello que tus propias palabras no pudieron conseguir con tu círculo familiar, será alcanzado por el poder inherente a su palabra viva y eficaz. Lo que tus lágrimas no han logrado aún conmover, será conmovido por la voz de Dios pronunciada desde tus labios con una fe inquebrantable. Y esa es la distinción fundamental que marca un antes y un después en la esfera espiritual. Rememoremos la historia de Ana, la madre del ilustre profeta Samuel. Ella padecía la esterilidad, era objeto de humillación y rechazo, y se sentía profundamente incomprendida por quienes la rodeaban. No obstante, un día, con una determinación inquebrantable, Ana se levantó y se dirigió al templo. Allí, en un acto de profunda vulnerabilidad, derramó su alma en una plegaria silenciosa, tan intensa y cargada de una fe inmensa que el sacerdote Elí, al presenciarla, creyó erróneamente que se encontraba bajo los efectos del vino. Sin embargo, Ana no estaba embriagada, su ser estaba desbordado por el quebranto, pero al mismo tiempo rebosaba de una fe inquebrantable. Y fue en ese instante de aparente fragilidad que su oración, nacida de lo más profundo de su ser, abrió de par en par los cielos, porque Dios no se impresiona con la magnitud de nuestras fuerzas o capacidades. Él responde con prontitud a nuestra absoluta dependencia de Él. Ana no fue la única figura bíblica que experimentó este prodigio. Las Sagradas Escrituras están repletas de relatos de mujeres que en sus momentos de mayor oscuridad y desesperación hallaron en la palabra y en la oración su única y postrera esperanza. La mujer que padecía de un flujo de sangre y que con fe tocó el borde del manto de Jesús creyó sin necesidad de garantías externas. María, la venerada Madre del Salvador, aceptó un llamado que humanamente parecía irrealizable, con una fe sencilla y sin reservas. Marta y María, enfrentando la tragedia de la muerte de su hermano Lázaro, mantuvieron la convicción de que Jesús aún poseía el poder para obrar un milagro. Y tú, amada mujer, tú también puedes cultivar esa misma fe inquebrantable, porque el mismo Dios que escuchó atentamente sus súplicas, te está escuchando a ti en este preciso instante. Por lo tanto, amada mujer de fe, esta no es una exhortación meramente emocional, es en esencia un llamado espiritual de profunda trascendencia. Es una convocatoria divina que te impele a levantarte con una determinación inquebrantable, no para librar batallas con gritos estériles, ni para persuadir con argumentos intelectuales, sino para establecer la palabra de Dios sobre tu morada como un estandarte victorioso, como un decreto profético que se manifiesta en la realidad, como un clamor constante que resuena en los ámbitos celestiales. Y este proceso, este acto de fe transformador, debe comenzar hoy mismo, no mañana. Abre tu Biblia, busca y encuentra ese salmo que el Todopoderoso ha reservado especialmente para ti. Léelo con fervor 3 veces al día, escríbelo si lo consideras necesario, colócalo en la pared de tu cocina como un recordatorio constante, guárdalo en tu bolso para llevarlo contigo a todas partes, enséñaselo a tus hijos para que también se impregnen de su verdad.
Repítelo mientras realizas tus tareas cotidianas, como doblar la ropa o lavar los platos. Decláralo en la quietud de tu habitación en momentos de silencio y reflexión. Haz de ese salmo tu voz, tu aliento vital, tu espada espiritual. Porque cuando una mujer de fe se yergue con la palabra de Dios en sus labios, el inframundo tiembla, y aunque tus ojos aún no puedan percibirlo, el cielo ya se encuentra obrando a tu favor. Aprovecha esta oportunidad y suscríbete hoy a Palabras de Catherine. Existe un salmo que ha trascendido el devenir de las generaciones, cual una flama inextinguible, cual una antorcha que persiste ardiendo a pesar de los vientos impetuosos de las pruebas. Un cántico sagrado que ha sido recitado por pastores en la quietud de su soledad, por madres en la intimidad de sus cocinas, y por guerreros espirituales en las más densas y oscuras noches. Este no es un mero texto común, es en esencia una declaración celestial, una promesa activa que se manifiesta en la realidad, un grito de fe que ha surcado los siglos y que llega hasta ti con su poder intrínseco. Ese salmo es el Salmo 91. Cuando una mujer de fe con convicción y propósito toma este salmo en sus labios, algo de trascendental importancia se moviliza en el mundo espiritual. Porque este no es simplemente un poema que diserta sobre la protección divina, es en su más pura esencia un pacto inquebrantable de Dios con aquellos que deciden habitar bajo la égida de su abrigo protector. Con aquellos que eligen confiar plenamente en Él, incluso cuando el mundo exterior les proclama que todo es imposible. Con aquellas madres, esposas e hijas que se niegan categóricamente a retroceder, a pesar de que la tormenta de la adversidad arremeta con furia desatada. El Salmo 91 se erige como un escudo invisible, cuya presencia no es perceptible a la vista, pero cuya protección se siente con una intensidad innegable. Es una fortaleza espiritual impenetrable que circunda y resguarda a quienes deciden esconderse y refugiarse en la omnipotencia de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Observa que no dice el que visita o el que pasa de vez en cuando, la Escritura enfatiza el que habita. Habitar implica permanecer, vivir de manera constante en ese lugar sagrado, no abandonarlo, incluso cuando la guerra y el caos se desaten en el exterior. Y esta es una verdad que muchas mujeres hoy en día han olvidado, que Dios no busca visitas esporádicas, sino una comunión constante y profunda. Él no busca una fe superficial que se manifieste solo los domingos. Él anhela corazones que vivan diariamente bajo la protección y el amparo de su sombra. Y cuando decides habitar en ese lugar sagrado, entonces puedes declarar con absoluta certeza: Dios es mi refugio y mi fortaleza, en Él confiaré. Pero confiar no es una tarea sencilla cuando el dolor aprieta con fuerza. No resulta fácil cuando observas a tus hijos tomar decisiones equivocadas que los desvían del sendero correcto. No es una tarea simple cuando tu cónyuge se muestra distante, frío o endurecido en su corazón. No es fácil cuando la soledad golpea con insistencia a la puerta de tu alma y no hay nadie con quien compartir el peso de tus lágrimas. Sin embargo, el Salmo 91 fue redactado con precisión para esos momentos de profunda desolación, para los días en que sientes que todo te supera y te agobia sin piedad, para las noches en que el sueño se resiste a llegar y la angustia te consume, para esas temporadas en las que el adversario susurra mentiras a tu oído, intentando convencerte de que ya no vale la pena continuar orando. Es precisamente en esos instantes cuando debes abrir tu Biblia, elevar tu voz con determinación y declarar cada palabra de ese salmo como si tu propia existencia dependiera de ello. Porque si tu vida depende intrínsecamente de esa verdad, este salmo no fue concebido para decorar paredes o para ser un adorno inerte, fue entregado para ser clamado con autoridad divina, para ser repetido con fervor 3 veces al día, no como quien recita una fórmula vacía y sin poder, sino como quien camina por un campo de batalla y necesita con urgencia la certeza de que el cielo se encuentra de su lado. Es para ser proclamado con convicción mientras realizas tus tareas cotidianas, con la plena conciencia de que cada vez que lo pronuncias, estás estableciendo un cerco espiritual de protección inexpugnable alrededor de tu morada. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la promesa divina que te ampara, no porque poseas una fuerza inquebrantable en ti misma, sino porque te encuentras resguardada y oculta en aquel que es invencible. No porque seas perfecta en tu andar, sino porque estás bajo la sombra protectora del Omnipotente, cuya perfección te cubre. Y cuando el enemigo en su perversa astucia intente irrumpir en tu hogar con el germen de la división, con la confusión mental, con la enfermedad que debilita o con la desesperanza que consume el alma, se encontrará con una puerta sellada, marcada con el inconfundible sello de la fe. No por tus propias fuerzas, sino por tu inquebrantable constancia y perseverancia en la palabra viva de Dios.
La historia del rey David se erige como un ejemplo nítido y elocuente de lo que significa vivir bajo el amparo y la sombra del Altísimo. David no fue un ser humano exento de imperfecciones, experimentó errores, fracasos y momentos de profunda oscuridad. Sin embargo, hubo algo que jamás perdió, algo que se mantuvo inalterable en su corazón: su absoluta dependencia de Dios. Incluso en sus días más aciagos, David no buscó la ayuda o el consuelo de los hombres, sino que dirigió su mirada y su clamor directamente al Señor. Muchos eruditos y estudiosos de las Sagradas Escrituras coinciden en la creencia de que fue él quien compuso este salmo. Porque solo alguien que ha sido perseguido incansablemente, que ha sido quebrantado en lo más profundo de su ser, humillado públicamente, pero que aún así ha sido sostenido con mano firme por la providencia divina, puede hablar con la convicción y la autoridad que emanan de estas palabras. David no escribió desde una perspectiva teórica o intelectual, escribió desde la vivencia palpable, desde la cruda experiencia, desde las cavernas rocosas donde se ocultaba del acoso implacable de Saúl, desde las noches interminables en las que no sabía si volvería a ver la luz del día, desde los momentos en que todo parecía irremediablemente perdido, pero en los que Dios le otorgaba una nueva melodía de esperanza. Y tú, amada mujer, tú también puedes poseer esa misma certeza inquebrantable, que aunque todo a tu alrededor parezca desmoronarse, si permaneces en la presencia de Dios, no estás perdida, sino en un proceso de construcción divina. Mantente al día con nuestras novedades, suscríbete a Palabras de Catherine, mujer de fe. Este salmo te ha sido conferido para instantes como los que atraviesas. Para cuando te encuentras en la encrucijada y no sabes qué más hacer, para cuando tus propias palabras carecen de poder persuasivo, pero la palabra de Dios aún conserva la capacidad transformadora. Porque no necesitas persuadir a tu círculo familiar con discursos elaborados. Lo que realmente necesitas es cubrirlos con el manto de la oración, con el poder intercesor que emana de tu fe. Necesitas declarar sobre ellos la promesa inquebrantable del Altísimo, que los envuelve en su protección y propósito. Necesitas recordar con convicción que no te encuentras sola librando esta batalla por tu morada. El Dios de los ejércitos celestiales combate contigo, a tu lado, como tu poderoso aliado. Y cada vez que lees este salmo, te invito a visualizar que estás dejando una impronta imborrable en la eternidad, que estás marcando el ambiente espiritual de tu hogar, que estás sembrando en el mundo invisible una semilla de vida que, a su debido tiempo, germinará y dará fruto abundante. Quizás hoy no puedas percibirlo, tal vez mañana tampoco, pero el Dios que prometió que su palabra no regresaría vacía, indudablemente cumplirá su propósito divino en tu existencia. Por ello, léelo al amanecer, cuando el día se inicia y la incertidumbre del futuro aún es una incógnita. Léelo al mediodía, cuando las distracciones mundanas y las preocupaciones cotidianas intentan desviar tu atención de lo esencial. Léelo en la quietud de la noche, cuando el silencio puede tornarse aterrador, pero tú decides llenarlo con la voz calmante y poderosa de Dios. Léelo en compañía de tus hijos, incluso si no comprenden la totalidad de su significado. Léelo por tu cónyuge, aunque no te lo solicite explícitamente. Y ante todo, léelo por ti misma para que tu fe en medio de las adversidades no se apague y permanezca encendida. El Salmo 91 trasciende la mera oración. Es un escudo protector, un grito de guerra que resuena en los cielos, una declaración de vida en el corazón del valle de sombra y desasosiego. Y tú, amada mujer de fe, has sido llamada y capacitada para levantarlo como una bandera victoriosa en tu morada. No para resignarte ante las circunstancias, ni para rendirte ante la adversidad, sino para creer una vez más que Dios sigue actuando con poder, y que Él no ha olvidado ni una sola de tus lágrimas derramadas. Porque mientras tú proclamas su palabra, Él se encuentra preparando el milagro que aún no has vislumbrado. Existe un momento crucial en la vida de cada mujer creyente en el que debe tomar una resolución radical. O continúa viviendo como una víctima de las circunstancias, o se levanta con determinación como una intercesora ungida por el Espíritu Santo. Porque aunque el mundo insista en convencerte de tu fragilidad, de tu naturaleza emocional o de tu insignificancia, la palabra de Dios proclama una verdad diametralmente opuesta. En Cristo tú eres fuerte, estás revestida de una armadura espiritual y te encuentras ataviada con gloria divina. Y cuando una mujer se apropia de esta verdad fundamental, el inframundo tiembla, incapaz de resistir su autoridad. El adversario no teme a una mujer que se limita a cumplir con ritos religiosos, ni se inquieta por quien repite palabras sin la convicción de la fe. Pero sí se estremece y se conmociona hasta sus cimientos cuando una mujer sencilla, quizás silenciosa, tal vez ignorada por muchos, se levanta al amanecer, abre su Biblia con manos temblorosas y comienza a declarar el Salmo con el fuego del Espíritu ardiendo en lo más profundo de su corazón.
Porque esa mujer está despertando la autoridad intrínseca que le ha sido conferida, está asumiendo el lugar que le corresponde en el ejército de Dios, está declarando con firmeza: no permitiré que el enemigo destruya mi casa, no permitiré que el temor gobierne mi mente, no permitiré que mi familia se extravíe mientras yo esté viva. Y es en ese instante que se inicia una guerra santa. No una guerra de gritos, reproches o discusiones estériles, es una guerra librada en lo secreto, una contienda silenciosa pero de un poder avasallador. Una guerra donde las armas no son de naturaleza carnal, sino espiritual. Una guerra donde el Salmo 91 no es un mero texto, sino una espada afilada que corta las cadenas de la oscuridad. Una guerra donde cada versículo leído con fe es una flecha lanzada con precisión contra las fuerzas del enemigo. Y tú, mujer de Dios, has sido llamada y designada para esta batalla crucial. No importa si te sientes pequeña e insignificante, no importa si crees que no sabes orar adecuadamente, no importa si tu pasado se encuentra marcado por errores. Cuando una mujer de fe se levanta con la palabra en la mano y el espíritu en el corazón, se convierte en una amenaza para todo el infierno. Porque la autoridad no emana del conocimiento intelectual o de la erudición teológica, sino de la intimidad profunda y constante con Dios. Y cuando vives habitando bajo su abrigo protector, cuando haces del Altísimo tu morada diaria, no solo sobrevives a las adversidades, sino que vences con victoria inquebrantable. Recuerda a Débora, una jueza y profetisa bíblica. En una época en que los hombres se habían acobardado y el pueblo de Israel se encontraba oprimido, Dios levantó a una mujer para liderar la batalla. No fue una coincidencia fortuita, fue un llamado divino, una respuesta del cielo a la necesidad de alguien que creyera con firmeza, y Débora creyó. Se puso de pie con determinación, asumió el lugar que le correspondía, y la victoria fue inevitable. Porque no es la magnitud del enemigo lo que determina el resultado de la contienda, sino la obediencia de un corazón dispuesto y entregado. Tú también puedes ser esa Débora en tu propio hogar, esa mujer que no espera que los demás cambien, sino que comienza por transformarse a sí misma. Esa mujer que no espera ver señales externas, sino que se convierte en una señal viviente del poder de Dios, que no espera tener fuerzas por sí misma, sino que clama al Dios que otorga fortaleza a los débiles. Porque en ocasiones Dios no transformará tu entorno de manera inmediata, pero sí te transformará a ti para que puedas resistir y perseverar en él. Y cuando tú experimentas esa metamorfosis interior, todo a tu alrededor comienza a alinearse con el propósito divino. Cuando lees el Salmo 3 veces al día, estás entrenando tu espíritu, estás nutriendo tu fe, estás disciplinando tu alma para no depender de las fluctuaciones emocionales, sino de convicciones eternas e inmutables. Estás enseñando a tu carne que ya no tiene el control, que la autoridad reside en el espíritu. Estás declarando con tu vida: mi esperanza no reside en lo que mis ojos pueden ver, sino en lo que Dios ha prometido. Y ese tipo de fe arraigada en la verdad divina es irresistible para el cielo. Hay un poder intrínseco en la repetición realizada con fe. No en la repetición mecánica por costumbre, sino en la repetición con revelación, porque cada vez que lo proclamas, el Espíritu Santo te concede una nueva luz, una comprensión más profunda. El mismo versículo que ayer no te conmovió, hoy puede quebrantar tu alma con su verdad. La misma promesa que antes parecía lejana e inalcanzable, hoy se convierte en tu ancla, en tu punto de estabilidad en medio de la tormenta. Porque la palabra es viva y responde con poder al corazón que la busca con sinceridad y con un anhelo genuino. Imagina por un instante tu hogar como un campo espiritual. Hay semillas que han sido plantadas a lo largo de la vida, algunas buenas y otras no tan beneficiosas. Hay palabras que fueron pronunciadas con dureza, heridas que dejaron marcas imborrables en el alma, decisiones que tuvieron consecuencias a largo plazo. Pero ahora tú estás ahí y posees la semilla inestimable de la palabra de Dios. Y cada vez que lees el Salmo, estás sembrando una promesa divina. Cada vez que lo declaras, estás regando la esperanza en los rincones de tu hogar. Cada vez que lo repites, estás arrancando de raíz la cizaña del miedo, del rencor, de la desesperanza que busca ahogar la fe. Y llegará el día, créelo con todo tu ser, en que tu casa se transformará en un jardín de paz. No porque todo se vuelva perfecto en la esfera terrenal, sino porque la inconfundible presencia de Dios habitará allí, porque tú has tomado la decisión consciente de llenarla con su palabra. Porque en lugar de gritar en la carne, aprendiste a clamar en el espíritu. Porque en vez de quejarte amargamente, comenzaste a declarar con fe. Porque en lugar de rendirte ante la adversidad, decidiste adorar al que es digno. Tal vez nadie celebre tus esfuerzos, tal vez nadie comprenda la profundidad de tus lágrimas, tal vez piensen que estás exagerando en tu fe, pero el cielo te está observando con atención. Y el Dios que ve en lo secreto te recompensará en público con creces.
Él honrará tu fidelidad inquebrantable, Él no ignorará tu clamor persistente, Él defenderá tu causa con justicia, porque Él es justo en todos sus caminos y su palabra jamás falla en su cumplimiento. Así como Dios escuchó el clamor de Agar en la aridez del desierto, así como vio las lágrimas de Ana en la solemnidad del templo, así como se encontró con la mujer samaritana junto al pozo, Él te ve a ti en este preciso momento. Te ve con la Biblia abierta en tus manos, te ve con el corazón quebrantado pero firme en su propósito, te ve cansada pero resuelta en tu andar, y Él te susurra al alma. No estás sola, yo estoy contigo, yo pelearé por ti, solo permanece bajo mi sombra protectora. Por lo tanto, no bajes los brazos, no dejes de leer, no dejes de declarar, sigue levantándote cada día, incluso con los ojos hinchados por el llanto, porque lo que estás realizando tiene un peso eterno, una trascendencia que va más allá de lo visible. Estás construyendo un legado de fe, estás marcando a una generación con el poder de Dios, estás siendo el canal a través del cual el Todopoderoso se manifestará con gloria en tu hogar. Y aunque no siempre lo percibas con tus sentidos, el inframundo lo sabe. Cuando abres tu boca y proclamas la palabra de Dios, las tinieblas retroceden, incapaces de resistir su poder. Porque la fuerza no reside en ti misma, sino en aquel que mora en ti. Y si Dios está contigo, ¿quién podrá hacerte frente? No olvides suscribirte a Palabras de Catherine. Existe una verdad innegable que transforma por completo la manera en que una mujer se enfrenta a su sendero espiritual. La palabra de Dios no solo ofrece consuelo en tiempos de aflicción, sino que también provee una protección inexpugnable. Cuando te sumerges en la lectura del Salmo 91 3 veces al día, estás erigiendo un refugio espiritual, estás trazando una línea invisible en el reino del Espíritu, que el adversario no puede traspasar bajo ninguna circunstancia. Estás declarando con autoridad que tu morada no es un terreno vulnerable para las tinieblas, sino una morada sagrada donde la presencia del Altísimo reside de manera permanente. Porque cada versículo que es leído con fe y convicción se asemeja a una piedra sólida que se coloca en el muro de protección que circunda tu hogar. Un muro espiritual imperceptible a los ojos naturales, pero absolutamente real y eficaz en el mundo espiritual. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Puedes sentir el peso y la magnitud de esta promesa divina. No te encuentras sola en medio de la contienda. Hay un abrigo divino que te envuelve, un escudo viviente que te resguarda, un muro inexpugnable construido por la fidelidad inquebrantable de Dios. Sin embargo, ese abrigo celestial no se activa mediante rituales vacíos o prácticas sin sentido. Se activa y se hace efectivo a través de la fe viva, de la perseverancia incesante, de esa determinación férrea que te impulsa a decir: hoy también lo leeré. Aunque no sienta nada, aunque todo a mi alrededor permanezca inalterable, yo seguiré proclamando esta palabra sobre mi vida, porque no se trata de lo que siento, sino de lo que creo. Y cuando tomas la decisión consciente de creer con todo tu ser, el escudo divino se levanta, protegiéndote de todo mal. Aunque tus ojos naturales no perciban un cambio inmediato, en el ámbito invisible ya hay un movimiento poderoso, ya hay una intervención divina en marcha, ya hay ángeles en guardia celestial, ya hay tinieblas que retroceden ante la autoridad de tu fe. Porque no estás repitiendo palabras humanas, estás repitiendo la verdad eterna e inmutable de Dios. Estás cubriéndote con su fidelidad inagotable, envolviendo tu alma en la magnificencia de su promesa. El Salmo 91 no declara que el mal no te acechará, sino que no te tocará ni te afectará. Afirma que no temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuela de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad. Esto significa que la presencia del mal en el mundo es una realidad, pero su poder sobre ti está limitado por la soberanía divina. Porque el mismo Dios que permitió la tormenta ha establecido los límites de hasta dónde puede llegar. Y ese límite inquebrantable está marcado por tu fe, por tu comunión íntima con Él, por tu permanencia constante bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cuántas veces has experimentado miedo sin una razón aparente? ¿Cuántas veces un ambiente cargado de negatividad ha invadido tu hogar sin que comprendieras su origen? ¿Cuántas veces te has sentido atacada sin motivo, exhausta sin explicación o triste sin una causa discernible? En muchas ocasiones esto no es de naturaleza física ni emocional, sino espiritual. Son dardos invisibles, saetas lanzadas con intención maligna contra tu ser, pero Dios no te ha abandonado indefensa. Él te ha provisto de una armadura espiritual completa y el Salmo es una parte esencial de ella. Cada palabra que brota de tu boca al leerlo es como una barrera que repele el veneno del enemigo. Cada vez que pronuncias con convicción, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra. Mas a mí no llegará. Estás emitiendo una declaración profética de inmenso poder que el adversario no puede ignorar ni resistir.
Y aunque intente rodearte, aunque insista en sus ataques con persistencia, hay algo que lo detiene y lo invalida. La palabra activa, hablada con fe, no solo pensada o leída en silencio, sino declarada con autoridad espiritual. Muchas mujeres buscan protección en lo natural, cerrando puertas, instalando cámaras de seguridad, buscando seguridad humana, y todo eso es válido y necesario en su justa medida. Pero la verdadera protección, la que abarca todas las esferas de tu existencia, comienza en el espíritu. Comienza en la oración, comienza cuando una mujer de fe se levanta al amanecer y cubre su casa con la sangre protectora del Cordero. Cuando se para en el umbral de su hogar y declara con determinación: en esta casa no entra el miedo, en esta casa no reina la enfermedad, en esta casa hay luz, hay vida, hay paz. Porque esta es una mujer que comprende que la guerra espiritual es una realidad tangible, pero que Dios ha prometido combatir por ella. Piensa en Moisés, el gran líder hebreo. Cuando Dios ordenó que cada familia hebrea untara con sangre los dinteles de sus puertas, ellos obedecieron con prontitud y fe. Y esa sangre en la puerta fue lo que protegió a sus primogénitos del ángel de la muerte. Fue un acto de fe, un acto profético de profunda trascendencia, y hoy tú también puedes marcar tu hogar con una señal de protección. No con sangre natural, sino con la palabra viva de Dios que brota de tus labios, con el salmo que lees 3 veces al día, creyendo con absoluta convicción que esa verdad es más poderosa que cualquier maldición, que cualquier diagnóstico médico adverso, que cualquier intento del enemigo por dañar tu vida o la de los tuyos. Porque hay cosas que simplemente no tocarán tu casa, no porque tú seas fuerte en tu propia capacidad, sino porque estás escondida y protegida en Cristo. Hay enfermedades que pasarán de largo sin afectarte, hay ataques del enemigo que no encontrarán entrada en tu vida, hay trampas que serán reveladas antes de tiempo, impidiendo que caigas en ellas. Todo esto sucederá porque te aferraste a la palabra, porque hiciste de ese salmo tu oración constante, porque no te rendiste ante el cansancio, ni ante la burla, ni ante la indiferencia de aquellos que no comprenden la profundidad de tu fe. Y el Señor te dice hoy: aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque andes por las aguas no te anegarás porque yo estaré contigo. Esa es su promesa inquebrantable. Él es el Dios que se introduce contigo en el horno de la aflicción, como lo hizo con los 3 jóvenes hebreos. Es el Dios que envía ángeles para cerrar la boca de los leones, como lo hizo con Daniel. Es el Dios que transforma la cárcel en un lugar de alabanza, como lo hizo con Pablo y Silas. Y es el mismo Dios que se encuentra ahora mismo en tu sala, en tu cocina, en tu habitación, protegiendo tu hogar mientras tú declaras su palabra con fe. No subestimes el poder y la trascendencia de lo que estás realizando. Cada lectura del Salmo es un acto de guerra espiritual, cada proclamación es una orden que se emite en el reino del Espíritu. Cada palabra que brota de tu boca es una semilla que indefectiblemente dará fruto a su debido tiempo, y aunque muchos no lo perciban, el cielo lo registra con precisión. Los ángeles celestiales se activan en respuesta a tu fe, el inframundo retrocede ante tu autoridad, y tu casa poco a poco se convierte en un santuario, un lugar apartado para la presencia de Dios. No porque todo se vuelva perfecto en la esfera terrenal, sino porque Dios habita allí. Así que no te detengas. Sigue leyendo, sigue creyendo, sigue levantando ese escudo invisible que es su verdad. Porque vendrán días en los que mirarás hacia atrás y dirás con asombro: si no fuera por el Señor que estuvo conmigo, no habría permanecido firme. Y entonces, en ese momento de revelación, sabrás con certeza que cada vez que leíste el Salmo, estabas edificando una fortaleza eterna en el Espíritu. No te quedes fuera. Suscríbete a Palabras de Catherine. Cuando una mujer decide impregnar su morada con la palabra vivificante de Dios, todo comienza a transformarse de manera profunda. No siempre se manifiesta de forma explosiva o con milagros instantáneos, pero sin lugar a dudas se produce una metamorfosis profunda, real y verdaderamente transformadora. Porque la palabra sembrada, al igual que una semilla fértil, nunca queda sin dar fruto abundante. Y cuando el Salmo es leído con fe inquebrantable 3 veces al día, se inicia un proceso silencioso pero imparable de transformación espiritual. La atmósfera espiritual del hogar se alinea progresivamente con el reino de Dios, manifestando su orden y propósito divinos. El corazón de los hijos, aunque en ocasiones pueda mostrarse rebelde, comienza a ser alcanzado por la influencia de la verdad. El espíritu del cónyuge, aunque distante en apariencia, empieza a ser tocado por la gracia divina. Y tú, mujer de fe, comienzas a percibir las señales inequívocas de que Dios está obrando de maneras que superan con creces tu imaginación más audaz. Con frecuencia, nuestras oraciones se centran en solicitar a Dios que altere las circunstancias externas, pero lo que Él anhela primordialmente es impregnar el ambiente de nuestro hogar con su presencia. Porque cuando el ambiente cambia, los corazones se abren a la verdad,
Cuando la atmósfera se purifica con la presencia divina, todo lo que se encuentra en desorden comienza a ser enderezado y restaurado a su justa medida. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando haces del Salmo 91 tu declaración diaria, una constante proclamación de la verdad. Estás creando un ambiente propicio para que el Espíritu Santo pueda habitar libremente, sin restricciones. Estás invitando al cielo a tomar el control absoluto de cada rincón de tu morada, permitiendo que la voluntad divina se manifieste en plenitud. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esta es una de las promesas gloriosas que emanan del Salmo. No dice porque ha entendido todo o porque ha sido perfecta en su andar. La promesa se basa en porque ha puesto su amor en mí. Qué maravilla es saber que Dios no exige una fe sofisticada o intelectualizada. Él responde con prontitud y poder al amor sincero, al corazón rendido, al alma que se aferra a Él con determinación, incluso cuando no comprende plenamente las circunstancias que está atravesando. Esa eres tú, mujer de fe, y por eso Él te promete con certeza: te libraré, te pondré en alto, te guardaré de todo mal. Cuando empiezas a declarar esa palabra con convicción, algo comienza a brotar desde lo más profundo de tu ser. Una fe más sólida y arraigada, una paz interior que no depende de las noticias externas o de las fluctuaciones emocionales, un descanso profundo que proviene de saber que no te encuentras sola en tu camino. Y esta transformación interior altera tu manera de expresarte, modifica tu tono de voz, reconfigura tus reacciones ante las adversidades. Tu casa de forma gradual deja de ser un espacio de tensiones constantes y se convierte en un refugio de paz, no solo para ti, sino para todos los que residen en ella. Y es que la mujer que inunda su hogar con la palabra divina se convierte en una columna espiritual inquebrantable. Ella no necesita dominar a través de gritos o de la fuerza física. Su autoridad no reside en el volumen de su voz, sino en la profundidad de su comunión con Dios. Sus palabras poseen un peso intrínseco porque su vida está arraigada en la verdad divina. Sus oraciones son escuchadas no por su extensión, sino porque provienen de un corazón rebosante de fe genuina. Como Abigail, quien con sabiduría y mansedumbre evitó un derramamiento de sangre en su casa. Como Esther, quien con ayuno y oración transformó el destino de su pueblo. Como tantas otras mujeres que no alcanzaron la fama, pero que desde la intimidad de su hogar cambiaron la historia de sus familias y comunidades. Dios no busca celebridades espirituales, Él anhela mujeres sencillas que crean verdaderamente, mujeres que aunque nadie las vea sean fieles en su andar, que aunque nadie las aplauda sigan orando con perseverancia, que aunque no reciban reconocimiento sigan sembrando la palabra como quien riega un campo, aguardando pacientemente la lluvia. Porque la Biblia declara que el que siembra con lágrimas con regocijo segará. Y tú, mujer de fe, no estás sembrando en vano. Cada lectura, cada proclamación, cada acto de obediencia está siendo registrado en el cielo, y el día de la cosecha ineludiblemente llegará. Habrá un momento en que te asombrarás al ver a tu hijo mirarte con otros ojos, al presenciar a tu cónyuge comenzar a indagar sobre Dios, al experimentar la paz que llega a tu mesa. Y entonces comprenderás con claridad que fue Dios quien obró, que fue Él quien movió las piezas con maestría, que fue su Espíritu el que tocó los corazones. Pero también sabrás que tú tuviste una parte activa en esa obra divina, que tu perseverancia, tu obediencia, tu fe sencilla pero firme, abrieron la puerta para que el milagro se manifestara. Y si hoy aún no percibes ningún cambio, no te desanimes. La semilla no crece en el mismo instante en que se siembra. Existe un proceso, hay días de sol y días de sombra, hay estaciones de espera. Pero mientras tú sigas leyendo el Salmo, sigas declarando esa palabra, sigas habitando al abrigo del Altísimo, Dios seguirá trabajando incansablemente en tu favor. No olvides visitar Palabras de Catherine para más contenido edificante. A veces la transformación comienza por ti misma. Dios empieza a infundirte mayor paciencia, más sabiduría y una templanza inquebrantable, y tú misma te conviertes en una presencia diferente en tu hogar. Ya no eres simplemente una madre o una esposa más, sino que te transformas en un canal de bendición, en una embajadora celestial. Y aunque nadie lo exprese en voz alta, quienes conviven contigo lo perciben con claridad. Porque donde reside la presencia de Dios hay vida abundante, hay luz que disipa las tinieblas, hay calma en medio del caos. Y no es que los problemas desaparezcan por completo, pero ya no te arrastran ni te roban la fe, porque tú sabes dónde te encuentras plantada, arraigada en la verdad divina. Porque sabes que cada vez que proclamas el Salmo, estás afirmando tu confianza inquebrantable en el único que jamás falla. Y esa convicción te otorga fortaleza, te confiere estabilidad, te convierte en una luz radiante en medio de la oscuridad. Mujer de fe, no subestimes el poder de lo que estás realizando.
No pienses que es poco significativo, no escuches las voces que te susurran que nada está sucediendo. Porque Dios está obrando más allá de lo que puedes imaginar. Él está preparando el terreno, está ablandando corazones endurecidos, está alineando circunstancias a tu favor, y tú eres una parte integral de ese milagro. Tú con tu voz sencilla, tú con tu Biblia abierta, tú con tu alma dispuesta, tú con tu salmo recitado 3 veces al día, estás siendo un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y llegará el momento, sí, llegará, en que mirarás hacia atrás y comprenderás que cada palabra sembrada con fe fue una piedra fundamental colocada en la construcción de una nueva historia. Una historia de restauración, de salvación, de victoria. Y sabrás que no fue en vano, que todo lo que realizaste en lo secreto, Dios lo recompensó a la vista de todos, con una magnificencia que supera lo esperado. Porque cuando una mujer inunda su hogar con la palabra divina, está preparando el camino para que la gloria de Dios habite en ella de manera plena. No todas las batallas se ganan con gritos estrepitosos, no todas las guerras se vencen con fuerza física. Existen guerras espirituales que solo se conquistan con perseverancia inquebrantable, con constancia inagotable, con una fidelidad silenciosa pero poderosa. Y cuando una mujer decide proclamar el Salmo 3 veces al día, incluso sin percibir resultados inmediatos, está adentrándose en una dimensión de fe que conmueve el corazón de Dios. Porque no es sencillo orar cuando no se vislumbran respuestas, no es fácil declarar promesas divinas cuando todo a nuestro alrededor parece contradecirlas con vehemencia. No es fácil permanecer firme cuando el entorno nos grita que nos rindamos, pero es precisamente en esos momentos donde se manifiesta la verdadera fe. No la fe que se exhibe en los días de prosperidad, sino la que se prueba y se forja en el valle de sombra y aflicción. La palabra de Dios es viva y poderosa, pero solo se activa plenamente en aquel que decide creerla con todo su ser. Y con frecuencia, lo que el adversario más anhela es robarte la perseverancia, porque sabe con certeza que si logras mantenerte firme en tu fe, su derrota es inminente y segura. Por ello intentará infundirte la idea de que estás perdiendo tu tiempo, te susurrará que carece de sentido repetir ese salmo cada día. Te dirá que es solo una ilusión vana, que tu familia jamás cambiará, que tus hijos no regresarán al sendero correcto, que tu cónyuge permanecerá inalterable en su condición. Pero él miente con descaro porque sabe que si tú no te rindes, el cielo se abrirá de par en par a tu favor y la bendición divina se derramará sobre tu vida. Y cuando lees el Salmo con ese espíritu de resistencia inquebrantable, cuando lo proclamas incluso con lágrimas en los ojos pero sin soltar la palabra, estás realizando algo que incomoda profundamente al inframundo. Estás declarando que tu confianza no reside en las circunstancias fluctuantes, sino en el Dios fiel que ha prometido con inmutabilidad. Estás afirmando que no necesitas ver para creer porque tu fe se basa en lo eterno e inmutable, y esa clase de fe arraigada en la verdad divina provoca milagros. Tal vez no de manera inmediata, tal vez no de la forma que esperas, pero tarde o temprano, lo que Dios ha prometido se manifestará con poder, porque su palabra jamás regresa vacía sin haber cumplido su propósito. Rememora la historia de la mujer cananea que se acercó a Jesús, clamando con desesperación por la sanidad de su hija. Era una extranjera, no tenía ningún derecho aparente según las costumbres de la época, pero poseía una fe inquebrantable. Y aunque Jesús inicialmente guardó silencio, ella no se apartó de su presencia. Aunque los discípulos intentaron silenciarla, ella persistió con determinación. Aunque fue probada con palabras duras, no se ofendió, porque sabía con certeza que se encontraba ante aquel que tenía el poder para salvar a su hija. Y su perseverancia, su fe inamovible, quebró toda resistencia. Jesús mismo exclamó: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». ¿Y sabes qué ocurrió? Su hija fue sanada en ese mismo instante. Ese es el poder inherente a una mujer que no se rinde jamás. Una mujer que sigue clamando cuando todos le aseguran que ya no hay esperanza. Una mujer que sigue creyendo a pesar de que el silencio parezca ser la única respuesta. Una mujer que proclama la palabra cada día como quien golpea una puerta una y otra vez hasta que finalmente se abre. Jesús afirmó que el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Pero es imperativo seguir llamando, seguir buscando, seguir proclamando con persistencia. Cada vez que lees el Salmo y lo haces con un corazón rendido y entregado, estás golpeando con fervor las puertas del cielo, y llegará el momento en que esas puertas se abrirán de par en par. Porque Dios no ignora al que persevera en la fe, Él honra a aquel que no se detiene en su búsqueda, Él recompensa a quien cree, incluso cuando no comprende completamente lo que está viviendo. Y tú, mujer de fe, estás siendo forjada en ese fuego purificador.
Porque Dios no solo desea transformar tu hogar, sino que anhela fortalecer tu espíritu, desea enseñarte a combatir con su palabra, desea hacer de ti una guerrera intrépida que no huye ante la adversidad, sino que permanece firme en la batalla. En muchas ocasiones, el milagro se demora porque Dios está edificando algo profundo en ti. Está eliminando el temor que te aprisiona, está quebrantando tu dependencia de lo visible, está enseñándote a caminar por fe, confiando en lo que no puedes ver. Y cuando transitas por ese proceso sin soltar su mano providente, te vuelves invencible, porque ya no dependes de lo externo, porque tu paz ya no proviene del entorno caótico, sino de la presencia inquebrantable de Dios en tu interior. Porque tu seguridad no reside en las personas, sino en la roca eterna que es Cristo. Y es entonces cuando el Salmo comienza a resonar de una manera diferente en tu alma. Ya no es solo una protección externa, es una declaración de identidad divina. Ya no es solo una promesa lejana, es una realidad vivida y experimentada. Ya no lo lees solo por necesidad, sino que lo lees porque sabes quién eres en Él, porque sabes a quién perteneces, porque sabes que estás resguardada bajo las alas omnipotentes del Altísimo, y allí nadie puede tocarte ni dañarte. Dios no te llamó para vivir una fe superficial o de fachada. Te llamó para caminar sobre las aguas de la incertidumbre, para creer contra toda esperanza humana, para declarar vida donde solo había muerte y desolación. Y cada vez que proclamas ese salmo con fe, estás siendo parte activa de esa obra eterna, estás plantando raíces profundas en la verdad divina, estás empujando la oscuridad con la fuerza de la luz. Estás sosteniendo tu casa con la perseverancia de tus rodillas en oración. No es en vano, aunque todo parezca igual, aunque no haya señales visibles, aunque te duela continuar, cada lectura del Salmo es una batalla ganada en el ámbito espiritual. Cada palabra declarada es una piedra que hiere al gigante de la adversidad. Cada vez que eliges creer, aunque no veas nada, Dios lo registra en el cielo con precisión. Y llegará el día en que recogerás lo que sembraste, no porque lo merezcas por tus propios méritos, sino porque su gracia es fiel y abundante. Porque Él honra la fe inquebrantable, porque Él no se olvida de aquellos que claman a Él día y noche con perseverancia. Recuerda que el enemigo no puede resistir la autoridad de una mujer de rodillas, en humilde dependencia de Dios. Puede gritar, puede atacar, puede intentar confundir y desorientar, pero cuando ve a una mujer con la Biblia abierta, con el rostro en tierra y con el salmo en sus labios, sabe que está irrevocablemente derrotado. Porque esa mujer está rodeada de fuego divino, esa mujer está revestida de promesas celestiales, esa mujer está respaldada por el cielo mismo, y nada puede detener a una hija de Dios que ha decidido no rendirse jamás. Así que sigue adelante, lee el Salmo aunque nadie te acompañe en tu fe, decláralo aunque te duela en lo más profundo de tu ser, proclámalo aunque te tachen de fanática o exagerada. Porque tú sabes quién eres en Cristo, tú sabes a quién sirves con devoción, tú sabes en quién has creído con firmeza. Y el Dios que te llamó es fiel en todas sus promesas, y Él cumplirá cada palabra que ha pronunciado. No a tu manera, no en tu tiempo, pero sí con perfección absoluta, porque Él nunca llega tarde. Él llega en el momento exacto y preciso para demostrar que el poder no residía en ti, sino en su fidelidad inquebrantable que jamás falla. Para más enseñanzas como esta, suscríbete a Palabras de Catherine. Llega un momento en el cual la atmósfera que te rodea experimenta una transformación perceptible. No sabes cómo explicarlo con palabras precisas, pero lo sientes con una claridad innegable. Algo en tu morada comienza a irradiar una esencia diferente, un matiz distinto que antes no existía. No es que todos los habitantes se hayan convertido de la noche a la mañana, ni que los problemas hayan desaparecido por arte de magia, pero algo fundamental ha cambiado, y tú lo sabes con certeza en lo más profundo de tu ser. Hay una mayor paz que antes, un orden que se instaura, una esperanza que florece, una vitalidad renovada que impregna cada rincón de tu hogar, y esto no es una casualidad fortuita. Es la inconfundible presencia de Dios habitando de manera permanente en tu morada. Porque cuando una mujer se dedica a la lectura del Salmo 3 veces al día, con fe inquebrantable, con constancia perseverante, con lágrimas sinceras y con una determinación férrea, algo comienza a suceder más allá de lo que los ojos naturales pueden percibir. La palabra divina va limpiando el ambiente espiritual, va restaurando aquello que estaba torcido o desalineado, va sanando heridas antiguas que habían permanecido ocultas por mucho tiempo, va quebrando fortalezas espirituales que se habían erigido durante años. Y de repente aquello que antes era simplemente una casa, se transforma en un altar sagrado, un lugar de encuentro con lo divino. Dios no habita donde hay una religiosidad superficial, sino donde hay sinceridad de corazón. Él no necesita paredes de mármol suntuosas, ni oraciones complicadas y elaboradas.
Él se manifiesta en la sencillez, en el corazón quebrantado y humilde, en el alma que clama día y noche diciendo: Señor, entra en mi casa, toma el control absoluto, habita aquí de forma permanente. Y cuando ese clamor se eleva de manera constante, cuando va acompañado por la palabra proclamada con fe, el cielo no puede resistirse. Dios desciende con su gloria, Dios decide quedarse, Dios inunda cada rincón con su presencia. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Esta promesa del Salmo no es meramente poética o simbólica, es literal en su cumplimiento. Es Dios mismo diciendo: si tú me llamas, yo vengo. Si tú me buscas con sinceridad, yo respondo. Si tú me invitas a habitar, yo permanezco contigo. Y cuando Él está presente, todo se transforma no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Cambia tu ánimo, reconfigura tu mente, modifica tu manera de hablar, altera tu forma de reaccionar ante las situaciones. Y lo más importante, cambia la dirección espiritual de tu familia, alineándola con el propósito divino. Porque la presencia de Dios no entra para hacer una visita pasajera, sino para ser el dueño y Señor de tu hogar. Hay un ejemplo glorioso en las Sagradas Escrituras que ilustra esto con una potencia inigualable. La mujer sunamita, una mujer sin nombre pero con un discernimiento espiritual extraordinario. Ella reconoció que Eliseo, el profeta de Dios, era un hombre de gran santidad y sin que nadie se lo pidiera, preparó una habitación especial para él en su casa. Un lugar con una cama, una mesa, una silla y un candelero, un espacio exclusivo para que la presencia profética de Dios habitara de forma constante. Y por causa de esa actitud de servicio y fe, su vida fue transformada de manera radical. Aquella mujer que había sido estéril durante años, recibió una promesa divina y milagrosamente su hijo nació. Y cuando ese hijo, tiempo después, falleció, fue en ese mismo cuarto, en ese lugar preparado para lo santo, donde el niño volvió a la vida por el poder de Dios. ¿Comprendes lo que sucede cuando preparas tu casa para Dios? Lo imposible se vuelve posible, lo muerto revive, lo estéril da fruto, lo perdido es hallado. No porque merezcamos algo por nuestros propios méritos, sino porque la presencia de Dios lo transforma todo de manera sobrenatural. Y tú, mujer de fe, estás haciendo eso cada vez que lees el Salmo. Estás construyendo una habitación para Dios en tu casa, no con paredes y ladrillos materiales, sino con palabra viva y fe inquebrantable. Estás diciendo con cada lectura: aquí en esta sala, en esta cocina, en este cuarto, Señor, te hago un lugar especial. No solo quiero visitarte los domingos en la iglesia. Quiero que vivas aquí, que descanses aquí, que gobiernes aquí con tu autoridad y amor. Y Dios no desprecia ese clamor sincero. Él lo honra, Él lo responde, Él lo llena con su gloria manifiesta. Hay hogares que están decorados con una belleza exterior deslumbrante, pero que por dentro se encuentran vacíos y desprovistos de paz. Y hay casas sencillas, humildes, que no poseen lujos materiales, pero que tienen algo que el mundo jamás podrá comprar: la paz inconfundible de Dios reinando entre sus paredes. Y esa paz sobrenatural llega cuando hay una mujer que no cesa de proclamar la palabra, cuando hay alguien que decide llenar cada espacio con el aroma celestial de la presencia divina. Una mujer que no necesita gritar para ejercer autoridad, porque su verdadera autoridad emana de su intimidad profunda con el Padre Celestial. Y no se trata de ser perfecta en cada aspecto de tu vida, se trata de ser persistente, de no soltar la mano de Dios, de seguir leyendo el Salmo aunque estés agotada, de seguir proclamando aunque te llamen exagerada, de seguir creyendo aunque todo parezca inalterable. Porque tú sabes que algo poderoso está ocurriendo en el ámbito espiritual, porque tú has sentido la diferencia en tu propia vida, porque tú has experimentado lo que significa vivir bajo su sombra protectora. Y cuando esa presencia divina entra y decide quedarse, aquello que antes te desesperaba comienza a perder su poder y su control sobre ti. Aquellas discusiones recurrentes que te perturbaban ya no poseen la misma fuerza destructiva. Aquellas palabras hirientes que antes te afectaban profundamente ya no te impactan de la misma manera, porque ahora estás más llena de Dios, más imbuida de su Espíritu. Y cuando una mujer está llena de Dios, todo lo demás pierde su poder, porque el Espíritu Santo se convierte en tu filtro, tu escudo, tu consuelo inagotable. Y tú ya no reaccionas de la misma forma, ahora respondes con sabiduría celestial, con dominio propio, con una mansedumbre que proviene directamente del cielo. Y tus hijos lo perciben, aunque no lo expresen con palabras, aunque no lo comprendan racionalmente. Ellos sienten que algo diferente habita en casa, que cuando tú hablas hay algo que los toca profundamente. Que cuando tú oras el ambiente se transforma, que cuando tú lees el Salmo se produce un silencio que no es vacío, sino sagrado y lleno de significado. Y eso marca sus vidas, eso permanece en su memoria, eso los transforma más que 1000 sermones o discursos.
Porque una madre llena de Dios es una profeta silenciosa, una intercesora que no necesita escenarios para ejercer su ministerio, una pastora en su propio hogar, una enviada del cielo para traer luz donde hay oscuridad. Y no lo hace desde una perfección inalcanzable, sino desde la entrega absoluta, desde la comunión íntima con el Padre, desde la constancia de su búsqueda, desde la decisión diaria de proclamar: Señor, este hogar es tuyo, esta familia te pertenece, esta casa será tu morada permanente, y cuando Dios encuentra un lugar así, no lo abandona. Lo protege, lo honra, lo transforma con su poder, porque no hay mayor privilegio en esta vida que saber que Dios vive contigo, que su presencia se mueve libremente en tu sala, que su voz se escucha en tu habitación, que su mano reposa sobre aquellos que amas con todo tu ser. Así que sigue adelante, no te detengas. Sigue leyendo ese salmo 3 veces al día, no como un mero ritual, sino como una construcción diaria de un altar invisible para Dios. Cada vez que lo haces, estás levantando una habitación más amplia y espaciosa para el Espíritu Santo en tu corazón y en tu hogar. Estás diciendo con tu vida: quédate, Señor, no te vayas. Llena esta casa con tu gloria inmensurable, y Él lo hará con prontitud, porque Dios no resiste un corazón que le hace lugar de manera sincera. Y tú, mujer de fe, le has abierto la puerta de tu corazón y de tu hogar. Ahora Él habita contigo de forma permanente. No te pierdas ninguna actualización. Suscríbete a Palabras de Catherine. Existen coyunturas trascendentales en la existencia de una mujer de fe que marcan un antes y un después, redefiniendo su sendero vital. No se trata necesariamente de milagros visibles o de eventos extraordinarios que capten la atención de todos. Son, en esencia, momentos sagrados que se gestan en la intimidad, en lo más profundo y secreto del alma, cuando el espíritu se rinde por completo a la voluntad divina y se aferra con una devoción inquebrantable a la palabra viva de Dios. Y tú, mujer de fe, has transitado por ese proceso de forja espiritual. Has sido moldeada en el silencio de la espera, has sido fortalecida en la paciencia, has sido sostenida por el poder inagotable de un salmo que no solo transformó tus circunstancias externas, sino que también obró una metamorfosis profunda en tu interior. Porque lo que inició como un acto de obediencia sencilla, la lectura de ese salmo 3 veces al día, culminó en una revolución espiritual de proporciones inimaginables. Algo que parecía pequeño e insignificante se convirtió en la llave maestra que abrió las puertas de una nueva temporada de bendición y propósito. Una disciplina sencilla pero constante se transformó en una fuente inagotable de discernimiento, de paz interior, de fortaleza inquebrantable y de una sabiduría celestial que te guía en cada paso. Y lo que antes te derrumbaba con facilidad, ahora carece de poder sobre ti porque ya no eres la misma persona. Porque ahora sabes con certeza quién eres en Dios, porque ahora comprendes que tu autoridad no emana de lo que los demás piensan o dicen de ti, sino de lo que Dios ha declarado con autoridad sobre tu vida. La mujer que proclama la palabra de Dios día tras día no permanece estática. Su rostro se transforma, su espíritu se eleva hacia las alturas, su alma madura en la fe, y sus ojos se llenan de una luz resplandeciente. Porque el Dios al que ha buscado con fervor en lo secreto, la recompensa con una transformación profunda y auténtica, y esa metamorfosis no puede ser fingida o imitada. Es algo que solo el Espíritu Santo puede producir en el interior del ser. Es el fruto exquisito de la comunión, el resultado tangible de una intimidad constante y profunda con el Padre Celestial. Y es en ese punto donde todo adquiere un sentido trascendente, porque tu propósito no era solo por tus hijos, no era solo por tu cónyuge, no era solo por tu casa. Era fundamentalmente por ti. Dios anhelaba encontrarse contigo, Dios quería revelarte que tú también eras su hija amada, que tú también eras digna de su atención y cuidado, de su revelación y de su abrazo reconfortante. Que antes de utilizar tus manos para restaurar tu hogar, Él quería sanar tu propio corazón, y lo hizo, lo está haciendo, y lo seguirá haciendo cada día que tú le permitas habitar contigo con libertad. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así concluye el Salmo, no con una nota de temor, sino con una promesa gloriosa. No con dolor o aflicción, sino con esperanza inquebrantable. No con derrota, sino con la victoria asegurada en Cristo. Porque quien camina con Dios no culmina su historia en ruina, sino que la termina en triunfo y gloriosa victoria. Termina contemplando la fidelidad inagotable de Dios cumplida en su vida. Termina celebrando aquello por lo que tanto tiempo lloró con amargura. Porque el Señor jamás deja sin respuesta al que persevera en la fe. No olvida a aquel que lo busca con sinceridad. No abandona a quien lo ama con todo su corazón. Tú, mujer de fe, has sembrado en lo secreto del Espíritu. Has orado cuando nadie escuchaba tus súplicas. Has creído cuando nadie más creía. Has llorado en silencio sin que nadie supiera de tu angustia.
Pero el Dios que ve en lo oculto ya ha preparado lo público. Hay recompensas que están en camino, hay puertas que se abrirán de par en par, hay corazones que se transformarán, hay milagros que florecerán en tu vida. Porque tú no solo recitaste un salmo, sino que viviste ese salmo, lo hiciste carne en tu existencia, lo convertiste en tu escudo protector, lo hiciste tu morada, y Dios honrará cada acto de fe que realizaste. No subestimes el impacto duradero de lo que sembraste. Tus hijos recordarán que su madre jamás se rindió ante la adversidad. Tu cónyuge sabrá que su hogar fue sostenido por la fuerza de tus oraciones incansables. Tus generaciones futuras heredarán el fruto de tu fidelidad inquebrantable. Y aunque no comprendan todo ahora, llegará el día en que mirarán hacia atrás y exclamarán con gratitud. Fue la mano de Dios, fue la fe inquebrantable de mamá, fue la palabra de Dios arraigada en casa. Porque lo que tú hiciste no fue pequeño o insignificante, fue eterno en su impacto. Y ahora que has llegado hasta este punto, no te detengas. Este no es el final, sino el principio de una nueva etapa de bendición y propósito. Sigue leyendo el Salmo, sigue proclamando la verdad divina, sigue llenando tu casa con la presencia de Dios, porque Él no ha terminado su obra contigo. Hay más bendiciones que aún no has visto, hay promesas que aún no han sido reveladas, hay propósitos divinos que aún no has imaginado, y todo eso vendrá como fruto de tu comunión constante y profunda con Él. Mujer de fe, tú has sido llamada para cosas grandiosas, has sido escogida para ser luz en medio de la oscuridad, has sido apartada para levantar altares en medio del caos que te rodea. No mires hacia atrás con nostalgia o arrepentimiento, no te compares con otras mujeres, ni permitas que las dudas apaguen la llama que Dios encendió en tu corazón. Tú fuiste levantada con un propósito divino, fuiste ungida para interceder con poder, fuiste equipada con la palabra viva y eficaz. Y ese salmo que repetiste tantas veces ya no es solo un texto inerte, es parte de ti, se ha fusionado con tu ser. Así como un perfume impregna la ropa con su fragancia, así la palabra ha impregnado tu alma con su esencia. Y ahora cada vez que hablas otros lo sienten, cada vez que oras otros lo perciben, cada vez que entras en una habitación la atmósfera cambia por completo. Porque la gloria de Dios no solo te visita de vez en cuando, sino que te habita de forma permanente. Y cuando lleguen días difíciles, porque sí, inevitablemente llegarán, no temas. Recuerda lo que has aprendido, recuerda el abrigo inquebrantable del Altísimo, recuerda la sombra protectora del Omnipotente, recuerda que no caminas sola en tu sendero. Que el Dios que te enseñó a combatir en lo secreto, también peleará por ti en lo público, manifestando su poder ante todos. Que el Dios que llenó tu casa con su palabra, no te abandonará cuando la tormenta de la adversidad arremeta con furia. Él está, Él estará, Él permanece para siempre. Y cuando otros te pregunten qué hiciste, cómo lograste resistir, cómo lograste conservar la fe inquebrantable, tú dirás con humildad y con una convicción profunda: solo hice una cosa, leí el Salmo 3 veces al día y Dios hizo el resto, Él obró el milagro. Ese será tu testimonio viviente, esa será tu historia de fe, esa será tu canción de victoria, y muchos se levantarán inspirados al escucharla. Muchos despertarán espiritualmente al verte. Muchos creerán por tu ejemplo de vida, porque una mujer de fe llena de la palabra de Dios es uno de los instrumentos más poderosos que el Todopoderoso puede utilizar en la tierra. Así que levanta la cabeza, endereza tu espíritu y sigue adelante con determinación, porque si hasta aquí el Señor te ha sostenido con su mano poderosa, Él también te llevará hasta el final de tu camino. Que el Señor bendiga tu casa con su presencia, fortalezca tu alma con su espíritu y multiplique el fruto de tu fe inquebrantable. Que su paz reine en tus noches de descanso, que su voz te guíe en tus días de actividad y que su presencia permanezca contigo para siempre. Amén. No olvides unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Palabras de Catherine.